la contraseña. Entonces ahora les voy a dar para que puedan entrar. Pero en línea de principio decíamos que eran 2 exámenes parciales y un final. En el primer parcial se abarca el tema general, o sea, sobre la generación. Como hemos mostrado en página, en el sitio, ¿no? En mi sitio en internet, en la plataforma 1000 Aulas, ahí se muestran los temas. Estamos hablando del tema general, o sea, la ubicación de la generación a nivel boliviano. Después está el tema curva de carga. Luego viene el tema del planteamiento ya del problema en el que van a trabajar por grupos. Y vamos a luego entrar en el proyecto, y el tema que va a haber ya es selección de turbinas. Primero un repaso a las obras civiles que componen una central hidroeléctrica. Incluso ustedes van a tener en el grupo la oportunidad de calcular las dimensiones de las obras civiles de un cierto tipo de centrales hidroeléctricas, que obviamente cuando se habla de dimensionar las obras civiles, eso en la realidad lo va a hacer pues un ingeniero o un equipo de ingenieros civil, estructurales, ingenieros en general y de otro tipo de profesionales, como por ejemplo el ingeniero hidráulico, el ingeniero hidrólogo, etcétera. Pero lo que ustedes hacen se basa en todos esos componentes y mediante se adopta la metodología de un ingeniero japonés que nos pasó en un curso que yo tuve la oportunidad de hacer en Lima, porque este ingeniero estaba destinado como asesor, como parte de los asesoramientos que realiza el Japón en Latinoamérica. Él escribió un manual que está dirigido a todo tipo de ingenieros, y por lo tanto los cálculos son aproximados y que no reemplazan obviamente la especialidad de otras áreas que no son las eléctricas o mecánicas, porque en el proyecto de construcción de una central hidroeléctrica intervienen muchas profesiones, interviene un equipo de trabajo, intervienen ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, dentro del área de mecánica, ingenieros civiles, hidráulicos, ingenieros estructuristas dentro del área civil, ingenieros de caminos. Hay que construir, a veces para llegar a una central hidroeléctrica hay que entrar a una selva o ir por montañas, por lo tanto construir caminos. En el caso, por ejemplo, de Songo, La Paz, donde se construyó
esas plantas, no había absolutamente ningún ser, o casi algún pueblito que se llama Songo, precisamente, qué sé yo, de 1000 habitantes, de 500 habitantes o menos, a unos 80 kilómetros de La Paz, y que no tenía ningún tipo de... hasta la mitad. A la mitad se podía ir en carretera porque había unas minas, pero después de eso nada. Pero cuando se construyó las centrales se tuvo que llevar caminos que además los mantenía la empresa, no tanto por hacer una obra social para los que vivieran ahí adentro, sino porque necesitaba entrar permanentemente a las centrales para hacer mantenimiento o cualquier tipo de trabajos, y además cada vez había que ir ampliando esa central y por lo tanto alargando el camino. Entonces una central normalmente se construye donde hay el recurso natural, que son los ríos, y eso puede estar como en el caso de Somo, la primera central a 40 kilómetros de La Paz, pero la última central es a 40 kilómetros de La Paz. Hay otras centrales que están mucho más lejos de los centros urbanos. Entonces, para hacer todo eso se requieren muchas especialidades. Particularmente, hablábamos de ingenieros, parte del área electromecánica, civiles, estructurales, hidrólogos. Pucha, que es importante el hidrólogo. Estoy en clase. Luis, mejor si su micrófono está apagado. Entonces, está el estudio de las lluvias, el estudio de los caudales de los ríos. Ese es su combustible, entre comillas, para una central hidroeléctrica, el agua. Entonces hay que estudiar caudales, y para eso es el hidrólogo, que es toda una ciencia. El hidrólogo es el que además calcula, por ejemplo, ya como especialidad, el que hace pronósticos de lluvias y todo lo demás. Entonces, además estamos hablando de ingenieros geólogos, ocha, súper importante, porque tienen que trabajar a veces en cerros, tienen que construirse canales, represas, y para todo eso hay que verificar, comprobar la solidez, la seguridad de un terreno. Un canal que esté a 3.600 metros sobre el nivel del mar y a que parte desde el río y que recorre un canal en una ladera, la cual a su vez puede estar a una altura respecto al río cada vez mayor, 300, 200 metros de caída, 500 metros de caída. Pucha, ahí la geología del lugar es súper importante. Entonces los ingenieros geólogos también son importantes. En una central hidroeléctrica, todos los que les he mencionado, la gran mayoría, un ingeniero por lo menos siempre existe, o como consultor o como trabajador, digamos, permanente. O sea, no solo un eléctrico, un electrónico y un mecánico. Toda esta red de ingenieros para el mantenimiento y la operación del sistema son importantes.
Bien. Antes de pasar al siguiente tema, mejor dicho, pasando ya al siguiente tema, vamos a ver el siguiente tema, que es cómo trazar una curva de carga. ¿Para qué uno construir una central hidroeléctrica o una central eléctrica en general, sea hidro, sea térmica, sea solar, sea lo que sea? Para suministrar energía, ¿verdad? Generar energía que permite suministrarla a todos los pueblos, ciudades que están conectados a la central. Como ustedes saben, la energía eléctrica en su forma industrial, o sea, la generación de energía eléctrica en grandes cantidades, no es demasiado antigua respecto a la historia, ¿no?, de tantos otros temas de la tecnología. No es tan antigua. Imagínense que los griegos y los romanos hace 2500 años y 2000 años para los romanos, digamos, ya tenían obras civiles, puentes, caminos, pero energía eléctrica, absolutamente. La verdad, tenían formas de iluminar en la noche, pero era nada más ni nada menos que utilizando combustibles que estaban al alcance: leña, queroseno, no queroseno, algún subproducto de la tierra que podían encender, cebos de animales, velas que formaban velas, en fin. Y alguna vez incluso utilizaban algo de leña, básicamente, para iluminar. La primera necesidad, obviamente, en una noche es tratar de orientarse y mirar. Y bueno, era muy deficiente, obviamente. Han tenido que pasar esos 2000 años prácticamente para que hace recién 150 años aproximadamente se invente una forma de generar energía eléctrica y además se pueda utilizar. Y lo primero de lo que se utilizó probablemente es en producir algún tipo de iluminación, aunque se considera el inventor del fojito, ¿cómo se llama? Norteamericano. Thomas Edison, ingeniero. Edison, correcto, Edison. Ya antes de él se usaba la energía eléctrica, pero hasta esa fecha aproximada la iluminación era todavía súper precaria. Ya habían las máquinas a vapor, telares, fábricas de telas en Europa en el año 1850 y antes. O sea, ya había industrias, pero como para mover los equipos, los telares u otro, por ejemplo, extraer agua de un pozo para uso humano o para irrigar, todo tenía que hacerse en forma mecánica, y para eso se utilizaba la fuerza de los animales, ¿no? Sean estos caballos
y la misma gente, ¿no? Los esclavos los utilizaban para jalar las cosas, las poleas, las sogas, para todo eso con el fin de crear a su vez, a través de equipos mecánicos estrictamente, el movimiento y poder elaborar industrialmente, en este caso, sobre todo los telares, ¿no? ¿Por qué la tela? Bueno, pues porque es el primer elemento de uso masivo, de uso básico, que es para vestirse. Y ya habían telares en la época de los romanos, los griegos, se ven en las películas, ¿no? Que ellos ya utilizaban unas túnicas, etc. Y era, pues, habían industrias, pero obviamente de tipo artesanal y todo hecho a mano o con la fuerza de los animales, con la ayuda de los animales, particularmente pues de los caballos, los burros, incluso por el transporte, ¿no? ¿Verdad? Imagínense pasar tantos siglos para que se invente ya la energía eléctrica en la forma que más o menos ya la conocemos. Allá por el 1850 ya había generadores y ya habían centrales de generación. Por lo tanto, la generación no es tan antigua como el construir edificios, casas, palacios. Hay edificios, casas en el Asia que tienen miles de años y con una tecnología pues envidiable, y de los romanos y de los griegos. O sea, muchas ciencias se crearon ya en esa época, pero la electricidad es relativamente nueva. Tanto así que ya les comentaba en la anterior clase, cuando yo llegué a Bolivia después de haber estudiado la carrera de ingeniería eléctrica, no había más que 2 años o 1 o 2 años en los que se había titulado un ingeniero eléctrico en la UNSA. Luego creo que en la Universidad de Oruro, que era muy importante por el tema de la minería, y probablemente la de Potosí, ¿no? Siempre relacionada con la minería. Bien, con este preámbulo tenemos un panorama histórico. Alguien puede hacer incluso una tesis sobre trabajo dirigido sobre el origen y sobre las primeras centrales en Bolivia o en Santa Cruz, que es un tema sumamente interesante. Bien, todavía están entrando. Dentro de un ratito ya no dejo entrar a nadie más. No, mejor ahora, porque ya es... ¿Qué hora es? No, está mi reloj, 9:55. Bien, y deberíamos haber entrado a las 9:30. Pero a partir de la próxima clase ya no hay tolerancia. 9:30 exacto, entramos, ya no entra nadie. Ahora, volviendo al tema, ¿para qué se genera electricidad? Para todo. Para el lujo y para lo necesario.
ciudad, pueblo que no tiene energía eléctrica está condenado a desaparecer. La gente emigra y es muy difícil. Y en primer lugar, ustedes saben que la energía eléctrica es más que útil para conservar los alimentos. Un pueblo que es productivo en agricultura, en frutales o en lo que fuera, y peor si es alejado, tiene pues cosechas a veces solo una vez al año, y a veces tiene sobreproducción, necesita para conservar los hogares, necesita para conservar por más tiempo antes de que se pudran los productos, ¿no es verdad? Entonces, hay miles de usos para la energía eléctrica. Pero resulta que la energía eléctrica no puede ser generada con cualquier tipo de características técnicas. Es decir, cuando se vende la energía eléctrica tiene que tener ciertas condiciones de calidad, porque si no, no le compran, o si no, cierra la generadora. ¿Y eso por qué? Porque la iluminación, por decir, trabaja con equipos de iluminación fabricados para un cierto voltaje y una cierta frecuencia. Hacerla funcionar en otras condiciones, o tiene muchas pérdidas el equipo, o tiene vida útil menor. Un equipo que está fabricado por 110 voltios no puede trabajar a 220, se quema. Entonces hay condiciones, ¿no? Y resulta pues que es importantísimo, por lo tanto, entregar la energía eléctrica al cliente en condiciones óptimas, características técnicas bien establecidas. Y también resulta que los usuarios, nosotros, no nos ponemos de acuerdo una vivienda con otra, una fábrica con otra, no nos ponemos de acuerdo en el horario que vamos a usar la iluminación, luego el refrigerador y lo otro. La otra vivienda va a ser lo mismo, es decir, no es como otros productos que se utilizan, que hay ciertas horas en las que sí o sí todo el mundo utiliza. No, aquí es completamente arbitrario el uso de la energía eléctrica. Y entonces la central tiene que entregar lo que le pida el usuario. Si le pide por 10 minutos energía eléctrica para consumir un foco de 25 vatios, tiene que dárselo. Si después cambia de idea el usuario y resulta que quiere 10 kilovatios, pues tiene que dárselo. Y eso es válido para una ciudad entera y para un país. Entonces, ¿cómo hace el vendedor, el fabricante de la energía eléctrica para entregar un volumen que es totalmente variable e imprevisible durante las 24 horas? Que además tiene que entregar al usuario todos los días, todas las horas y todos los años de su vida. La verdad, yo cuando nací
nací en Valle Grande, no había energía eléctrica. Ahora, ninguno de ustedes puede decir que cuando nació no había energía. Por más que haya nacido en San Matías, en Santana de Velasco, donde sea, ninguno puede argumentar. Muy raro. Claro, los nativos probablemente todavía hay poblaciones y hay núcleos de familias que están totalmente desconectados, se puede decir. Pero después, aparte de esos casos, energía eléctrica permanente en un departamento como Santa Cruz, sobre todo, que tiene mucha población dispersa, por más pequeño que sea el pueblo, o está conectado a alguna central de CRE, o está conectado al sistema interconectado. Entonces, una central tiene que entregar su producto en condiciones óptimas todo el tiempo. Y es el Estado boliviano en este caso y cualquier Estado de cualquier país el que se encarga de vigilar que así sea la cosa. Entonces las centrales siempre tienen que estar disponibles para llegar lo que sea en cuanto a pedido. No hay excusa, porque si no le viene encima unas multas o incluso puede tomar el Estado decisiones mucho más graves si no cumple generalmente. Entonces, nosotros como en la materia vamos a dar las hidroeléctricas, que sabemos que son de todo tipo, además de que centrales de generación hay de otros tipos, pero nosotros nos vamos a mantener en nuestro campo. Pero estas ideas que les voy comentando son más generales. Entonces, decíamos, además, en una central en una ciudad pueden haber, o en un país, muchas centrales, distintos dueños, por lo tanto, distintas organizaciones internas. ¿Y cómo hacen para entregar? ¿Cómo se ponen de acuerdo en el mercado? Porque hay que entregar en línea. Entonces, lo primero pues que se requiere y que ustedes al hacer el proyecto necesitan, porque en el proyecto que van a hacer vamos a suponer que ustedes van a hacer una centralita para un pueblito. Lo primero que tienen que hacer es preguntarse qué capacidad tendrá mi central, por cuántos años estoy previendo que va a trabajar mi central, cómo va a variar su carga, su potencia entregada al pueblo que vamos a entregar energía eléctrica. Esas son las preguntas que se tienen que hacer. Y para encarar eso vamos a entrar a este tema que se llama curva de carga. En sí, el tema curva de carga no tiene que ver nada con la central, en el sentido que no es parte del tema de cómo trabaja la central. Es un tema aparte. La curva de carga es una curva que se traza y que requiere de esa curva de carga el distribuidor, en este caso en Santa Cruz, CRE,
el generador, Guaracachi, las empresas de línea de transmisión que traen cuando hace falta energía eléctrica desde otro departamento. Todos ellos para programar obras o para programar ampliaciones o para programar compra de combustible cuando son termoeléctricas, etc., necesitan tener el dato sobre el mercado eléctrico. Y el mercado eléctrico es lo que le va a dar una idea, la curva de carga. Bien, para eso entonces vamos a compartir unas imágenes en este momento. Ahí estamos viendo una curva de carga. ¿Qué es una curva de carga? Este en realidad es un concepto que estamos en el 9º semestre. ¿Dónde pudieron haber visto este concepto? Después de todo, creo que en ningún lado, porque en ninguna materia llevaba, yo me imagino, el ingeniero ¿cómo se llama? Alvarado en Centrales 1, pero ahora con el nuevo plan ya no hay centrales 1, sino que hay centrales termoeléctricas y hidroeléctricas. Y creo que las centrales termoeléctricas las dan en el semestre, en el último semestre. En el 10º semestre. Bien, mejor, así van a entrar bien. ¿Qué es la curva de carga? Y aquí estoy mostrando un ejemplo de curva de carga. Aquí vemos 3 curvas de carga. Año 0, año 10, año 20. Año 0. La curva de carga es una curva que se traza en la cual en las ordenadas se colocan las potencias y en las abscisas se colocan las horas del día. Horas. Por lo tanto, una curva de carga es una curva en la cual las ordenadas representan la potencia que el sistema en el que estamos analizando se presenta a una determinada hora. Por ejemplo, el año 0
es una forma de decir este año que en este instante, en este sistema, a las, ahorita son las 11, digamos, a las 11 de la mañana, se presenta una potencia de 180, digamos, 180, por ejemplo, kilovatios. A las 11 de la mañana. Obviamente eso quiere decir que estamos hablando de un pueblo pequeño. Mientras que a las 19 horas, la potencia es de 260, digamos, kilovatios. Obviamente, aquí en esta curva de carga estamos suponiendo que en el año cero, en un día del año cero de los 365 días que tiene, y además esta curva se elaboró o se puede elaborar efectivamente en los momentos en que se está realizando la elaboración de la curva. Es decir, esta curva en realidad no sería de hoy día porque nosotros estamos a las 11 de la mañana y no puedo saber yo cuál va a ser después la carga. Entonces quiere decir que esta curva, por decirlo, es de ayer. Entonces en ese pueblo, a las 11 de la mañana se presentó una demanda de 160 kilovatios y un pico a las 19 de 260 kilovatios. ¿Por qué no se puede elaborar hoy día la curva de carga toda entera? Porque no sabemos qué va a pasar en cuanto al requerimiento de demanda por el discurso que hice yo, que no es que se ponen los usuarios de acuerdo para decir cuánto va a ser la demanda, ¿no? Es lo que cada uno utilice y esa suma de todos los usos de la electricidad de las familias, más de las industrias, más de los edificios, más de los comercios, todo lo que consume energía eléctrica, esa suma es la que se pone acá. Entonces, reiterando, la curva de carga es una curva que se traza colocando en las ordenadas las potencias que pide la carga, por eso se llama curva de cargas, que pide la carga, y en las abscisas el momento en el que pidieron esa carga. Y aquí se ve entonces que en general una curva de carga entre las 0 horas y, si ustedes se fijan cómo está yendo esta curva de carga, ¿no? Esta de acá. Entre las 0 horas y las 5 o 6 de la mañana es baja. Luego empieza a crecer y a un cierto punto, entre las 18 y las 20, es el máximo requerimiento de potencia del generador. Y luego empieza a bajar.
En otras palabras, la curva de carga nos representa, como dicen, como se suele decir, una especie de fotografía a cómo ha sido el consumo, el pedido de electricidad en las horas del día, por ejemplo, de ayer, de un pueblo X. ¿Ya? Vamos a mostrar otro ejemplo de curva de carga. Vamos a compartir para eso otra curvita. Aquí tenemos otra curva de carga. Fíjense aquí, en vatios está puesto. O sea, una curva de carga ya no de una ciudad. Esta es una curva de carga obviamente, esta es una curva de carga de un taller. Porque al máximo, miren, está gastando, está teniendo una demanda además a las 15 horas, digamos, de 11 kilovatios, o sea, 11.000 vatios. Por lo tanto, esta es una curva de carga de un taller. Entonces, cada usuario, cada medidor tiene su propia curva de carga. Que obviamente nadie se pone a ver cómo es su propia curva de carga. Hagan la prueba ustedes en su casa y pueden trazar una curva de carga de su casa. Es decir, cómo varía la demanda máxima en kilovatios o en megavatios si fuera una industria o un país en el día. O sea, hay que medir todo el día, de 0 horas hasta las 24. Y en ese sentido es que tenemos esta curva de carga. Y como les digo, esta curva de carga nos está mostrando cómo utiliza el usuario durante el día la electricidad que compra. Nadie utiliza, en teoría podríamos decir inclusive que, por ejemplo, qué sé yo, que haya una curva de carga que sea constante. O sea que todo el día siempre la misma potencia. Ningún usuario, ni siquiera un domicilio o una fábrica, tiene ese tipo de curva de carga. Siempre tiene un momento en el que es máximo y después es mínimo. Y obviamente, generalmente es mínimo en todas las curvas de carga entre las 0 horas y las 7 de la mañana. Esto, como es un taller, digamos, empieza a aumentar un poco, a mediodía baja, etc. Entonces, imagínense Santa Cruz. ¿Cómo es su curva de carga? Que vendría a ser, por ejemplo, para un día de ayer o para un día del año pasado, una
curva de carga de Santa Cruz, que vendría a ser la suma de las curvas de carga de cada uno de los medidores que tiene. Santa Cruz, ¿cuántos medidores tendrá instalados? Más de 1 millón de medidores, entre residenciales, comerciales, edificios, oficinas, industrias y otras actividades. Ahora vamos a ver cómo es una curva de carga, por ejemplo, de Santa Cruz. Tengo por acá una curvita de carga. Ya. Vamos a compartir la curva de carga de Santa Cruz, no muy reciente, pero interesante. Fíjense, del 27 de enero y del 25 de enero son dos curvas de carga. Del 27 de enero y 25 de noviembre del 2020, hace más de un año. Elaboraron de todo Santa Cruz, fíjense, la verdad, aquí están los megavatios y aquí están las horas. Estamos hablando de 700 prácticamente megavatios de demanda. Creo que a qué hora ha sido esto. 700. Cerca de las 16. Cerca del 16:45. ¿Se imaginan? Normalmente en una ciudad la curva de carga es bajo al principio, pero hasta las 6 de la mañana por ahí, y empieza a subir, digamos así, en el día, y a las 18 hace esta operación. Si nosotros vemos la de La Paz, por ejemplo, Cochabamba, tendría una tendencia como la que estoy mostrando, ¿sí? Por acá, por decir así, y un pico bien pronunciado. ¿Y por qué Santa Cruz? Si esta es, digamos, de La Paz. Vamos a sumar de La Paz y otro más, y más Oruro, digamos. Porque de La Paz solita es menos la demanda máxima que Santa Cruz. Menos que Santa Cruz. Pero La Paz y Oruro, por decir, debe ser esa que acabo de poner. Fíjense la diferencia entre las dos. Esta tiene una tendencia, aumenta en el día, pero a la hora de pico sube demasiado. Mientras que en Santa Cruz, la hora de pico no se presenta entre las 6 o entre las 7, 8 y las 10, sino a las 4 de la tarde. Aparte de que esa subida no es tan pronunciada como es acá, entre el día y la noche en la hora de pico. Conste que estamos hablando que en cada uno de ellos, cada curva es la suma de todos los medidores que existe en esa ciudad. Estamos hablando que en el caso de Santa Cruz o de La Paz también,
En el caso, pero en particular de Santa Cruz, no es solo la ciudad de Santa Cruz, sino que es Santa Cruz, Montero, Guanes, lo que se llama el área integrada. Toda la provincia, incluyendo, por supuesto, las ciudades como Montero, Guarnes, La Guardia, etc. O sea que es una curva muy distinta y eso no era así hasta hace unos 10 años para atrás. Hasta hace unos 10 años para atrás, o quién sabe un poco más, la curva de Santa Cruz era similar a la curva esta. Pero además tenía menor potencia demandada que La Paz o que Cochabamba. Ingeniero, ¿será por el uso de aire acondicionado? Y está el detalle. Ese es el detalle. Si ustedes se fijan en enero y en noviembre, en pleno verano, por lo tanto, aquí hay mucho uso de aire acondicionado y no necesariamente de las residencias, de los hogares, ¿no? Porque durante el día se necesita ser muy pudiente para que en el día la gente, los hijos, la empleada, eventualmente si no trabaja la esposa, usen tanto aire acondicionado. No. Sin embargo, la tendencia se debe sobre todo al uso de los acondicionadores de aire en las industrias y en las oficinas. Los comercios, los edificios comerciales, estas empresas tipo de consumo masivo como puede ser un supermercado, ¿no? Supermercado, tiene un requerimiento de acondicionadores de aire enorme y la suma de todos, ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, suponemos que es por eso, porque el uso del acondicionamiento de aire es grandísimo en Santa Cruz y ha crecido respecto a otras con el tiempo. Se ha difundido, sea porque los aparatos han bajado de precio, sea porque la energía eléctrica es relativamente barata. Y quién sabe si no está bien, porque bueno, el calentamiento global no se notará mucho, de repente es medio grado en promedio, pero eso sumado en todos es un buen volumen, ¿no? de calor que se da, y por lo tanto necesitamos más acondicionamiento de aire mientras más calor hace. Esto es lógico. Pero esto sobre todo se da en el día, o sea, en los horarios de trabajo. Ahora, la curva de del 2021 y del 2019, el 20 mejor dicho, y el 21, las curvas de carga deben ser, aunque esta es del... ¿cuándo hemos dicho? ¿Es un título? No. Creo que es de hace unos 2 años, me parece 2020. 2020, perdón, ingeniero. me equivoqué de 2020. 2020 ya estábamos en pandemia, ¿no?
claro, y 700 megas. Miércoles. Es bárbaro. Yo pensé que era mucho menor porque antes de la pandemia estábamos por los 600 megas de máxima demanda. Y con la pandemia no ha habido trabajo. Tal vez se ha limitado todo lo que la gente, y nosotros en la universidad, por ejemplo, todo lo que consumíamos en energía eléctrica en la universidad, ese es el detalle. No hemos consumido eso en la universidad, ¿no es verdad? Todo el que consumía energía eléctrica en la universidad, con acondicionadores de aire en los módulos, con unos lujos de primer mundo, en las noches, las aulas con acondicionamiento de aire, eso, fíjense, es, uno diría, universidad estatal y con acondicionamiento de aire. Eso es de cuarto mundo, digo, de primer mundo. Y todo eso no hemos consumido, pero ¿dónde lo hemos llevado? Lo hemos trasladado a los hogares. El estudiante no es que usará en su casa acondicionador de aire necesariamente, no, muy poquitos, pero sí tiene ventiladores. Cuando tenía que estar en la universidad estaba en su casa y por lo tanto consumía nomás, ¿verdad? Y refrigeradores, pues igualito consumen con o sin pandemia. Y más todavía con pandemia. A mayor razón había que conservar más alimentos, etcétera, ¿no? Pero esta es la curva en 2020. Estamos hablando de 700 megavatios. Y la demanda máxima de Bolivia está en este año ha debido estar por los 1.600 megavatios. Entonces quiere decir que la demanda máxima de Santa Cruz debe ser pues cerca de un 70% del país. 1.600. Ahora, el dato del 2020 del país no tengo. Voy a buscar. Pero que ha aumentado el consumo, sobre todo en Santa Cruz. 2021 tal vez sea menos, porque 2020 hemos empezado con la cuarentena en marzo, en esta época, donde antesito ha debido haber buen consumo y después ya no tanto, puede ser. Pero lo que aquí vemos entonces es esa suma. Y resulta pues que para atender tanto los 350 megavatios de acá mínimo o los 700 máxima, el generador tiene que entregar eso en cada instante del día, sin pelarle ni un minuto de tener menos o tener más de lo que pide, en este caso Santa Cruz, en esta curva. Por eso es que la curva de carga es importante. Porque al final, uno diría, una central eléctrica es como cualquier fábrica. Le entrega un producto en bruto, un recurso natural en este caso, en bruto, una materia prima, digamos una zapatería, le entregan para que haga zapatos, le entregan cueros, ya procesaditos de repente, pero le entregan cueros, seguro procesados cueros, y entrega zapatos. En una central, igualito, un recurso natural, agua, en el caso hidroeléctrico, o gas natural, en el caso de centrales a gas, y entrega energía eléctrica.
ni más ni menos, con la diferencia que la central eléctrica no paga, ni domingos, ni feriados, ni nunca, y trabaja 100% todo el tiempo. Y además, la energía eléctrica que entrega la central tiene que ser de la misma, y es de la misma calidad en Santa Cruz, o en Oruro, o en Potosí, o en Montero, donde sea, de la misma calidad, de las mismas características técnicas al consumidor. O sea, el Estado, y eso sobre cualquier parte del mundo, las condiciones de calidad tienen que ser óptimas. Si no es óptimo, quiere decir que está en una crisis tremenda global en ese país que no entrega. Por ejemplo, lo que ha pasado con Venezuela, que por problemas de recursos naturales, en este caso petróleo, que seguramente ellos tienen mucho petróleo, y además tienen también hidroelectricidad en Venezuela, unas centrales muy grandes, una de las centrales con caída más alta de todo el continente tienen en Venezuela. Sin embargo, no podía a ciertas horas del día entregar todo lo que necesitaba su sistema. Racionaban. Si necesitaba su sistema 700 megas, ellos no tenían la capacidad más que para 600, digamos. ¿Qué tenían que hacer? Si yo estoy con esta curva de carga y no puedo dar más que 650 porque me falta combustible o agua, si es en la época de sequía, ¿qué hace en la central? Así, en forma que puede ser un día y no otro día. Los días laborales es esta, mientras que los feriados tienen una demanda menor. ¿Qué hace la central? ¿Qué milagros puede hacer? No hay nada que pueda hacer, porque tiene los equipos seguramente al máximo y no da más. No le queda otra que, ya que no puedo aumentar yo mi potencia que me piden, influiré sobre la curva de carga. Es decir, yo tendría, digamos que esta es la demanda real y supongamos que, un segundito, supongamos que esta es la real, pero supongamos que el generador no tiene más que hasta acá a entregar. Tendría que aplastar la demanda el generador y que su demanda del generador sea así y aquí haga esta operación, ¿no? Y siga así. ¡Ah! ¡Qué feliz! Pero estoy cumpliendo, diría el generador. Pero eso no se puede. ¿Qué significa eso? Que la demanda del consumidor tiene que bajar en ciertas horas. Y para hacer eso, ¿qué puede hacer el generador? Nada, porque son miles de consumidores, millones de consumidores. No le queda otra que decir, van a disculpar a la ciudad o al pueblo, pero entre las horas tal que se pasan, ¿no? Y tal los barrios Villa Primero de Mayo, Plan 3000,
Montero y Warnes no van a tener energía eléctrica. Ah, sí, pues la curva la puedo bajar a donde quiera. Porque si yo me meto a entregar la carga, que es mi obligación como generador, la carga que me pide a los pueblos que estoy entregando la carga, la energía, no puedo entregarle todo, no puedo obligarles, no puedo decidir qué barrios no van a tener energía eléctrica o qué pueblos. Y si la autoridad me dice, usted lo resuelve como le dé la gana, pero nada, bueno, corre el riesgo de que ya haré la prueba de decir, ¿no? Y quiere decir que si entrega más de lo que su capacidad le da, entregar este puchito más que el límite que tiene, está poniendo en peligro sus equipos, el generador. Está sobrecargando sus generadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser algo más grave todavía. Porque al sobrecargarse los generadores, 20 generadores por decir, todos trabajando a full, pero le meto más carga, va a empezar que el generador que es de 20 megavatios tiene que entrar al 21, el que es de 80 megavatios tiene que entregar 100. Solo así vamos a poder cumplir, por decir. Eso no es posible porque directamente al sobrecargarse corre en peligro el generador de quemarse. Así de sencillo. Y no es que puede aguantar una media horita. Los contratos con los generadores, yo me acuerdo de algunos contratos con algunas generadoras que él daba, pueden aumentar hasta 5% de mi demanda máxima durante una hora. Bueno, ya, ellos dicen en contrato, vamos a dar 10% extra, pero no más de 15 minutos. Y se calibran los relés de protección para que si se pasa, llegado el momento, se está pasando en sobrecarga de esa cantidad, lo saca del sistema. Es decir, lo apaga, esa unidad que está sobrecargándose. Entonces, teóricamente, el generador puede sobrecargar esto extra, haciendo que nada, simplemente sus relés están ya programados y llegado el punto en que uno de los generadores llegue a su tope, después de 10 minutos, 15 minutos, como ha sido calibrado, lo saca del sistema y deja de entregar, por decir, 50 megavatios. ¿Y ahí qué pasa? Que se sobrecarga más el sistema. Y entonces avanza unos minutitos, ¡pum!, sale otro por protección. Y por lo tanto se puede dar una escalada de apagones de algunos que al final terminan en lo que se llama el blackout. Es decir, que no hay energía eléctrica para nadie. O sea, ni siquiera un régimen militar puede decir, no, denle nomás. Entonces, en ese caso no queda otra que entonces lo que decíamos, programar para que entre las horas de pico, puesto que no puede la generadora dar más, sacar de servicio determinadas cargas, pueblos enteros muchas veces. Y claro, no es por mucho, serán 3 horas, 2 horas, y después se vuelven a conectar. Y eso se lo hace. Ha ocurrido en Bolivia eso en
en los años 90, que hemos estado al borde del límite, y eso se lo programa de modo de que incluso esta semana, como les decía, Warner no va a tener energía eléctrica, se pasa por prensa, radio, tele, todo se programa, y por barrio, inclusive, Plan 3000, Villa Primero de Mayo, qué sé yo, o Cuarto Anillo para afuera, en fin. La siguiente semana serán otros barrios y así, hasta que pasa generalmente una temporada, por ejemplo, si era de sequía, y ya las centrales hidroeléctricas pueden dar más energía porque hay más agua, o el combustible les llegó importándolo de otro lado, lo que fuera. Pero es un grave problema. Entonces ahí vemos la necesidad que contemos nosotros para el siguiente año de una curva de carga, del siguiente, para que yo siempre como generador esté preparado por lo menos durante unos 10 años, con la potencia en mis generadores para la demanda que va a haber de aquí a 10 años. Porque un generador, una unidad, mientras más grande es la potencia, estamos hablando de grandes megavatios, 8, 10, 50, 100 megavatios, no es que uno puede ir y comprarlo en la tienda. La generación y los equipos de generación se fabrican a pedido y de la potencia requerida. No hay en las fábricas generadores en stock, porque son muy caros y por lo tanto son a pedido. Y la variedad de potencias es desde 50 kilovatios a 200, 500, 600 megavatios. Pasan de costar $10,000, $5,000 a millones de dólares. Y lleva tiempo, un año, meses o varios años. Entonces la generación siempre hay que planificarla a futuro. Se planifica también por las circunstancias que nosotros como Bolivia creíamos que teníamos tanto gas, y en la última década se ha construido varias centrales extras, de tal forma que ahorita tenemos cerca del doble de potencia instalada de la que necesita Bolivia. O sea, podemos despreocuparnos por otra década siquiera sin invertir en la construcción de centrales. Uno diría, ¿cómo es eso? Y ahí no vamos a ser muy ineficientes. Claro, lo que pasa es que sobre la base de que creíamos que teníamos mucho más gas del que tenemos realmente, y esto no es problema solo de este gobierno, sino del anterior, no me refiero a este año, sino a los gobiernos del MAS, sino también de los anteriores, que el cálculo del potencial de gas que tenemos fue demasiado optimista. Y claro, todos hicieron sus planes en función de la tal cantidad de gas, que de todas maneras eso va a servir para vender energía eléctrica. Esa era la idea. Tenemos tanto gas que el consumo interno era, por decir, un 5% de lo que tenía. Desgraciadamente no fue así. Resultó que en vez de 55 trillones no teníamos más de 10 de metros cúbicos, ¿no?
Entonces, la idea era, entonces construyamos centrales, más de la que necesitamos. ¿Con qué idea? Con la idea de exportar, que Argentina la necesitaba al norte de la Argentina, Brasil también, porque está cerca de nuestra frontera, está muy lejos de sus grandes centrales que tiene Brasil, se podía exportar allá, al Perú, al sur del Perú y al norte de Chile, excluyendo Chile, que digamos la política oficial es no darle ni una gota. Entonces resultó pues con que se construyeron sobre todo en Santa Cruz y en Tarija, la de Guarnes y la de Yaguagua, para exportar, pero por este problema de gas no se va a poder. Entonces, aparte de que Argentina encontró grandísimos yacimientos de gas en el sur de la Argentina, enormes cantidades, no necesita de nosotros, y Brasil también encontró en el océano mucho gas y tampoco ya necesita de nosotros. Doble causa fue en contra nuestra, ¿verdad? Porque independientemente del tipo de gobierno que exista ahora, que existía en los últimos años, el plan era bueno. Pero así es, cuando uno trabaja con recursos no renovables, todo puede pasar. Y hemos fundamentado el desarrollo en algo que después se mostró que no existe, que es muy poquito lo que tenemos. Entonces lo que tenemos va a servir solamente, todavía estamos exportando a la Argentina y Brasil gas, pero ellos ya no van a renovar. Entonces, va a servir para el consumo interno. Ese es un grave problema económico para Bolivia porque era mucha plata la que entraba y entra nomás todavía de exportación. Y ya tenemos centrales listas para exportar, pero no se puede. Bien, pero volviendo a nuestro tema, esta es la curva de carga que ustedes van a hacer en cada uno de sus pueblitos de su proyecto. Y por lo tanto, esa curva de carga les va a decir de qué tamaño tiene que ser su central. Porque elaborar la curva de carga significa tener este valor. Este valor que es la potencia máxima que se presenta durante pocos minutos, de repente durante media hora, el resto del día es más bajo. Pero el generador no puede darse el lujo de no atender, aunque sea solo media hora. Entonces vamos a tener que hacer un estudio en ese pueblo de cuál va a ser esta demanda máxima que después nos va a permitir hacer la curva de carga futura, inclusive año cero. Han visto la anterior curva de carga que puse, año 0, año 10, año 20. Esa es una parte del trabajo que van a hacer de cómo hacer un pronóstico de la demanda, de cómo va a crecer la demanda en el futuro en el pueblo que ustedes escojan para hacer su proyecto. Entonces, hay dos cosas importantes para alimentar su proyecto: trazar la curva de carga y, antes que eso, detectar
cuál es la máxima demanda que va a tener su pueblo. En eso nos vamos a concentrar un buen tiempo. Vamos a poner un cronograma para que realicen el proyecto. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Tengan en cuenta que trazar la curva de carga no solo le sirve a la materia nuestra, a la central eléctrica, no importa hidrotécnica, le sirve al que hace planes y está operando también la transmisión, la distribución, hace curvas de carga todos los días, porque tienen que estar atentos al crecimiento del sistema en función del crecimiento de la ciudad y sus alrededores, y por lo tanto el crecimiento del mercado eléctrico. Por lo tanto, hace curva de carga todos los días. Y el Guaracachi, los generadores, todos los días, y a nivel nacional se hace todos los días. Y en los sistemas aislados, que no están interconectados, lo mismo. Sistema de IPA se llama, la central Chiquitana, creo que se llama, pero el pueblo se llama Ipiás, ¿no? Está ubicada la centralita entre Roboré y San José de Chiquitos. La central de Puerto Suárez, la de San Ignacio, tienen que estar chequeando todo el tiempo su curva de carga para prever el futuro. Entonces es importante la curva de carga para el distribuidor, para el transmisor, para el generador. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? Ingeniero, si nosotros tenemos más capacidad instalada que la que consumimos, ¿por qué esos ingenios azucareros nos venden electricidad, como usted mencionó? Porque económicamente es más barato. Porque ellos no usan, como hemos visto, combustible. Utilizan el bagazo, ¿no es verdad? Entonces, el sistema eléctrico, en su totalidad, conviene que el negocio de la generación y todo el sistema eléctrico sea lo más económico posible. ¿Por qué? Porque quien lo paga son los usuarios, somos nosotros. Mientras más eólica, solar, bagazo haya, va a ser más barata la energía eléctrica. Ahorita con lo que hay, imagínense 20, 30, 40, habrá unos 30, 60, digamos 100 megavatios entre los tres ingenios y algún otro que se acople. No, habrá de eso, no 100 megavatios. Es nada respecto a la demanda de 1.600. Pero si es más barato, lo vende barato, lo vende también barato al sistema. Y por lo tanto es más económico para el usuario. Si todo fuera solar, sería una belleza, aparte de sus consecuencias sobre el calentamiento global, ¿no? Pero todavía estamos en una etapa en que los sistemas alternativos son muy caros, inversiones son muy elevadas. Y en el sistema del ingenio es también un riesgo para la empresa, porque la empresa, por decir Guairá, hace una inversión
que le cuesta millones de dólares para entregar. Ellos tienen creo que 30 megavatios que pueden entregar. Para construir una central a bagazo, tienen que comprar generador, turbinas, todo el equipamiento auxiliar que utilizan son turbinas a vapor, ¿no? Todo lo necesario. Lo único que no compran es combustible, equipos de protección, todo eso les cuesta, les debe costar. Me imagino, pongamos, pongamos que les cueste unos 30 millones de dólares al que vende Guavirá. Tiene que ganar además él, porque está vendiendo. Y él hace un estudio para ver si le conviene. Y no es poco lo que gasta. Digamos 30 millones de dólares por una central térmica en general. No es tan caro, perdón. Está por los $500 el megavatio. No, el kilovatio. Entonces, unos 15 millones de dólares, entre 10 y 15 millones de dólares que invierten. Y aún así, por lo que no usan combustible, es más barato que lo que produce cualquiera de los otros sistemas tradicionales. Pero es nada respecto al total que se necesita, ese es el detalle. Ya. De esos 30, digamos, de Guavirá, supongo yo que unos 5 megavatios les sirve para ellos. Ya lo compran del sistema. Y el resto es lo que venden. Entonces, ese es el detalle. ¿Otra pregunta? ¿O alguna otra aclaración? Ingeniero, una pregunta. Ya. En cuestión de los costos, ¿varía con respecto al diagrama o los costos se mantienen? ¿Cómo? Los costos, Si varían. Si varían con respecto al diagrama de la curva de demanda. No, los costos, no, pues, depende, mejor dicho. O sea, los kilovatios horas que se producen dependen del tipo de generación. Si, por ejemplo, es termoeléctrico a gas, va a emplear, mientras más produzca, más gas va a emplear. En la hidroelectricidad no compra agua, tiene otros gastos fijos para mantener su central, las obras, etcétera, pero es mucho más bajo que las termoeléctricas. O sea, mucho depende del tipo de centrales del que se está hablando. Y en general, la central hidroeléctrica ya a la venta, digamos, es más barata que debe ser algo similar a la de Guavirá, porque no compra ningún combustible, que las termoeléctricas a gas. Y en particular nuestras termoeléctricas a gas, seguramente la energía que venden es mucho más barata que cualquier otro país alrededor, en la medida en que utilizan combustibles más caros, como puede ser el diésel, o en la medida en que importan gas. Entonces importan. A nosotros nos cuesta mucho más barato el gas que a los argentinos, en la medida en que compran de nosotros ellos. Pero eso es todavía. ¿Han visto cuánto les cuesta, cuánto nos cuesta el consumo del gas para la cocina que nos llega a la casa? Mis facturas he visto, estamos hablando solo de cocina, el uso en la cocina y en la ducha, digamos, el gas que nosotros compramos del Estado. La facturación de 10 bolivianos, 12 bolivianos. Hay, incluso cuando son familias de muy escasos recursos, pero que les llegó y
y se prestaron plata, qué sé yo, para la cometida hacia adentro, tienen facturas de 8 o 9 bolivianos mes. O sea que yo personalmente creo que eso de que todo el mundo vaya a las redes y todos tengan gas, lo que se les paga a la empresa de yacimiento nunca va a recuperar lo que ha invertido, porque es demasiado poco, es muy a largo plazo. Claro, siempre hemos estado pensando que abundan, ¿no? Y esa puede ser una de las medidas, y no quiero hacer propaganda para nadie, pero es en estos 15 años últimos que se ha hecho ese tipo de iniciativa. Hasta antes no había redes de gas, ni una empresa privada, nada más. Y cuánto costaba, ¿no? Pero solo un insumo, ¿no? Por la familia, la energía eléctrica. Y no es solamente el gas. Bien, ¿qué otra pregunta puede haber para este? Y ahora lo que están sufriendo los europeos, están pagando hasta el doble de lo que pagaban en energía eléctrica, fábricas, hogares, etc. Y yo he estado siguiendo esto. Hay facturas, y estoy hablando domésticas, hasta de 1.800 y 1.000 euros de energía eléctrica, ¿se imaginan? Eso es pues carísimo, porque toda Europa importa todo el gas que tiene, e importa en gran parte de los países árabes, pero sobre todo 40% de lo que importa Europa venía de Rusia. Y con los problemas actuales, no, pues hay serios problemas por ese lado. Bien, pero ese ya es otro tema, que seguramente cuando hablan de la parte de ingeniería económica de la electricidad y de los sistemas eléctricos van a hablar, me parece, con el ingeniero Choque, Jorge Choque, que además es un profesional especializado en esos temas. O sea que es un buen nivel del ingeniero Choque. Bien. ¿Qué más? Vamos a pasar entonces a dar algunos calculitos que hay que hacer cuando uno elabora una curva de carga. Por eso vamos a dejar de te vamos a compartir otra planilla.
ahora sí. Bien, aquí hay algo de literatura, es un decir, literatura. Pero más que esto, en realidad, lo que nos interesa es... Eso está, por si acaso, en 1000 aulas, ¿no? En el tema curvas de carga, la parte propiamente teórica. Vamos a compartir la pizarra. Bien. Esta pizarrita que vamos a trazar una curva de carga teórica. Entonces ya sabemos que hay unas coordenadas donde en las abscisas están las potencias y en las coordenadas, bueno, en las abscisas, perdón, las horas del día. Estamos hablando de 0 horas, 24 horas, 12. Bien, ¿cómo van a trazar ustedes su curva de carga? Lo van a hacer una vez que tengan, por decir el dato, aquí son las, vamos a suponer aquí son las 18. Y tengan este dato, que eso lo van a tener con otro estudio que van a hacer, que les dije, ¿no? ¿Cómo se llama? El valor, el pronóstico de la demanda. Entonces tienen este valor de la curva, eso lo van a hacer en otro estudio, que va a ser por decir 100 megavatios, 100 kilovatios. Ustedes van a trazar una curva de carga hipotética y que puede tener este tipo de recorrido. Se baja la curva, la demanda entre las 0 horas y las 5 de la mañana. Y ahí empieza a subir durante el día. Se mantiene más o menos constante y llega a un punto en que se sube eso y hasta las 24. ¿Ya? Esa es la curva que van a trazar, teniendo en cuenta este valorcito, que en realidad es aquí. Este valor lo van a calcular. ¿Cómo lo van a calcular? Ya las voy a la siguiente clase vamos a hacer eso. Cálculo de la demanda máxima. Por ejemplo, en este caso, digamos que se presentó la máxima demanda a las 20 horas. Estamos hablando de un pueblo que es lo típico, una curva de carga de ese tipo. Y ahí es donde empieza a ver los ingenieros decimos, mientras pueda un concepto ser simulado o por un gráfico o por un esquema o por una fórmula, estoy feliz. Porque esa es nuestra tendencia
del ingeniero en particular y en general de los técnicos, ¿no? Tenemos que simular los conceptos en fórmulas o en esquemas o en programas computacionales, pero ya eso es más procesado. Entonces, ¿para qué me sirve? Decíamos, ¿no? ¿Y en qué más me sirve esta curva de carga en el proyecto que voy a hacer? Entonces, ahí viene el concepto siguiente. ¿Qué es el factor de carga? Porque así una curva no me dice mucho. Y para los cálculos que necesito hacer no me ayuda. Que sea panzona la curva, que tenga a un lado, al otro lado, no me ayuda. Entonces uno empieza a simularla y a simbolizar. ¿Qué es el factor de carga? Resulta que el factor de carga es la que vamos a poner energía eléctrica consumida, un día, quiere decir que no quiero extenderlo mucho. La energía eléctrica consumida en un día. ¿Y cuál es esa en esta curva de carga? Si esta es la curva de... Perdón. Ya. Quiere decir, decíamos, que aquí son kilovatios. Cada uno de estos valores ahora es el valor de la demanda, es el valor de la carga total en un determinado instante que se presenta. Por lo tanto, son potencias. Lo que queremos es saber cuál es la energía consumida en un día. Entonces, por ejemplo, entre esta hora y esta otra hora, digamos entre las 7 y las 8, yo tengo en cada instante una cierta potencia. Esta de aquí, por decir 20 kilovatios. ¿Cuál es la energía consumida entre las 7 y las 8 de la mañana? Matemáticamente hablando. A ver, con los datos que tengo de 20 kilovatios de demanda y una hora de tiempo, ¿cuál es la energía consumida en esa hora, entre las 7 y las 8? 20 kilowatt hora. 20 kilowatt hora. ¿Por qué? Porque es en el lapso de una hora la potencia consumida. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es lo que dice usted? Siempre hay que preguntarse el por qué. Como los niños, ¿por qué? A los papás, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no lo están entendiendo todavía, ¿no? Hasta que al final captan. ¿Por qué usted cree que es eso? La energía consumida entre las 7 y las 8. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es 20? Es lo que indica la curva. No. Eso es lo que vamos a deducir. O sea, partamos de lo que sabemos. Potencia entre las 7 y las 8 en cada instante, potencia por instante, es 20. ¿Cuánto de energía se consume en 60 minutos, en una hora? Porque energía, lo sabemos desde básico. A ratos pienso que los que se quieren entrar a esta hora, yo creo que sí. A la flauta ya son las 11:30. Ahorita vamos a terminar ese concepto. Es alguien que no creo que esté entrando por primera vez. Ha debido el sistema sacarlo de internet. Simplemente la energía es, pues por definición, lo sabemos, ¿qué es la energía? Es la potencia en el tiempo. Es decir, P por tiempo. O sea, no es que estaba mal lo que decía, simplemente queríamos aclararlo. Por lo tanto, energía en este sectorcito es casi constante, 20 kilovatios en una hora. Esa es la energía. Es decir, 20 por 1. Y por lo tanto, ¿en qué se mide energía? En kilovatios hora. Porque estamos hablando como tiempo, como unidad de tiempo, hora, no minutos ni segundos. Es tradicional en la energía eléctrica. Y no metiéndole una raya aquí. En matemáticas una raya es importante. Esa oblicua significa dividirlo, y usted no está dividiendo, aunque el resultado de una hora sería lo mismo. Pero si hablamos de energía consumida en 5 horas, no lo vamos a poner 20, digamos que la curva fue, yo quisiera calcular entre estos dos puntos, y entre los dos hay horas 7 y 5, y aquí 12, y la potencia es la misma. No es que voy a decir, si yo pongo aquí diría, y esto es 20 entre 5, así. O sea, la energía en ese caso sería 4, y no es verdad. La energía es la potencia por lo tanto es multiplicado, por lo tanto, entre las 7 y las 12 es 20 por 5. Por eso la H va al ladito de multiplicación, no dividido. Porque eso está bien que se confundan los economistas y demás hierbas. Entonces la energía consumida, por lo tanto, en este caso es 20 por 1. O sea, 20 kilovatios hora. Y en la siguiente hora, entre las 9 y las 10, 8 y 9, mejor dicho, es lo mismo, porque la curva es así. Pero digamos, entre esta hora y esta otra hora, ya no es lo mismo. ¿Y qué hago si yo quiero el área, si yo quiero el valor en esta hora, tendría que hacerlo cada cuarto de hora, su potencia, porque está variable en esa hora, y por cuarto de hora, y el otro por cuarto. No, si soy muy exigente cada minuto, entonces ya. No, entonces, en realidad, lo que estamos diciendo, que la energía, una vez que yo tracé mi curva de carga, es la integral de esta curva. Es el área bajo la curva de la demanda.
toda esta área. Por lo tanto, lo que estoy achurando esa área es la energía consumida en un día. El área bajo la curva, la integral, si tuviera una función, porque es una función efectivamente, la energía viene a ser una función en el tiempo. O sea, una fórmula, un algoritmo. Pero esta función no la conocemos. Esta es imposible de conocerla si antes, salvo que le hayamos trazado la curva y curva de ayer, si esta es la curva de ayer, ¿cómo será la de antes de ayer? Y las de antes de ayer. No hay una fórmula para decir cómo va a variar esto para mañana. ¿No es verdad? Entonces, gráficamente se lo puede ver. Entonces, eso es la energía consumida en un día. Entonces, para terminar, y si los dejo con la curiosidad, no, vamos a terminar. Entonces, para completar, mejor dicho, la curva de carga, entonces FC es igual a la energía eléctrica consumida, no lo voy a poner todo eso para no perder tiempo, en un día, dividido la potencia máxima y dividido, lo hago así porque para que se vea claramente, ¿no? Dividido 24, o sea, las horas del día. En otras palabras, para saber cuál es el factor de carga, tengo que, en el numerador, la energía consumida en el día, que viene a ser todo el área bajo la curva, y en el denominador, todo el denominador es igual a la potencia máxima por 24 horas. ¿Cuál es la potencia máxima aquí? 100. 100. O sea, potencia máxima por 24 horas. Por lo tanto, tenemos esta área, esta área la vamos a hacer al revés. Chakra. El rectángulo. Por lo tanto, como vemos ahí, la energía consumida durante 24 horas es el área bajo la curva, que son estas líneas sombreadas en un sentido, mientras que el denominador es la potencia máxima por las 24, es decir, el área de este rectángulo. Por lo tanto, esto siempre será menor a 1. Y en palabras, interpretando eso que hemos visto,
mientras que el área consumida bajo la carga es el área bajo la curva de demanda, el denominador es el área de la curva, si el factor de carga, la curva de carga fuera una constante e igual al valor máximo. O sea, si la curva de carga fuera de este mismo lugar, fuera una recta, ¿cuál sería su curva de carga? Digo, su área y debajo de la curva sería esta azul. Claro que no existe alguna industria, alguna vivienda, alguna ciudad que tenga una curva de carga horizontal e igual a la máxima demanda. Pero es una definición del factor de carga, que es siempre menor a 1 y que representa la eficiencia del sistema eléctrico. Ya la siguiente clase vamos a hablar un poco más de este tema, porque lo vamos a conectar además con el proyecto que se va a hacer. Bien, por el momento lo dejamos ahí porque me entusiasmé mucho en otras cosas. Vamos a dejar y no se vayan, por favor. Voy a tomar lista y la lista la tomo directamente en lo posible. Pónganse su carota fea por un instante, los que tengan, ¿no? Los que puedan. Ya lo voy a volver a repetir, esta foto. Esa. Después nos vamos a esta otra pantalla. Y hay una tercera pantalla más, porque no alcanza un poquito. Y es como si estuviera tomando lista, porque en todo sale su nombre. Y alguno que no salga su nombre, después por WhatsApp me dice que estoy con la computadora de un amigo, de un familiar, lo que fuera, y sale otro nombre. Porque esto me sirve como lista. Bien, jóvenes, nos vemos el martes.